La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con este análisis internacional con la participación de Jimena Charri. Ella se encuentra en Los Ángeles y pues vamos a comentar todos los temas que tienen que ver con el tema migratorio, con el tema también de la situación del cambio climático y cómo está afectando no solamente a Estados Unidos, a muchas partes del mundo, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. Pues como lo hemos comentado aquí en Panorama Económico, eso afecta toda la producción agrícola, o bien porque los cultivos cuando hay unas sequías muy fuertes se queman, se pierden, o las inundaciones que también se presentan pérdidas de cosechas. Eso está afectando la crisis, obviamente la oferta de alimentos en el mundo. Hay algunos autores, algunos investigadores que piensan que es posible que podamos tener una escasez de alimentos en los próximos años. Entonces, por eso Europa y varios países del mundo están, digamos, comprando en cantidades y en la medida de lo posible tratando de tener reservas de alimentos para una crisis que podamos tener más adelante. Bienvenida, Jimena, allá en Los Ángeles, a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un cordial saludo para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos ya con temperaturas bastante elevadas y desde ya se empiezan a ver los estragos por cuenta del cambio climático. Ya hay incendios forestales acá en el sur de California. Dicen que este verano será todavía más caliente que el del año anterior. Recordemos que las temperaturas llegaron alrededor de los 30-31 grados el año pasado. Si este año va a estar más caliente, pues ya podemos anticipar las medidas que tendremos que tomar y sobre todo para proteger las viviendas. Y bueno, les cuento una noticia que se develó en los medios de comunicación y que desde ya está haciendo fuerte eco en la comunidad latina específicamente, y hasta por cuenta de un anuncio que hizo el expresidente Donald Trump, que de quedar presidente, pues él dice que anticipa que si logra ser el presidente de los Estados Unidos, dará la residencia a todos los estudiantes extranjeros que se gradúen acá en los Estados Unidos. Esa es una noticia bastante importante y que desde luego ha caído muy bien en toda la comunidad latina. De otra noticia internacional, pues me parece importante mencionarla, y es lo que dice el Ministerio de Comercio en China. Dice que las tensiones con la Unión Europea podrían causar una guerra comercial. Ellos revelan que la Comisión Europea propuso imponer aranceles de hasta 38,1% a las importaciones de vehículos eléctricos provenientes de China. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí podrá haber una guerra comercial entre estos dos, podemos decir, monstruos comerciales? ¿Qué opinan ustedes? Y lo otro, bueno, noticias locales, noticias nacionales. Pues miren que de las 3 empresas más grandes del país para el 2023, es decir, que más ganancias tuvieron, está Ecopetrol, Reficar, Avianca y Terpel. Y otro tema que nos tiene muy contentos a muchos colombianos acá en Estados Unidos, pero pues quiero que ustedes nos clarifiquen un poco esta información, el precio del dólar. Dicen desde ya las proyecciones económicas que es posible que llegue a 5,000. ¿Ustedes creen que sí? Desde luego, como lo menciono, nos conviene a quienes vivimos acá en Estados Unidos y enviamos dinero a Colombia. Pero ¿qué decir de las personas que están en Colombia y que tienen deudas o que están haciendo negocios con otros países? Contémosle, por favor, a nuestros oyentes qué opinan ustedes. Sí, Jimena, especialmente con la última pregunta, si realmente el dólar puede subir. Hay unos elementos claves. El Congreso de la República esta semana, específicamente ayer jueves, en la última sesión, o sea, el 20 de junio, porque el Congreso vuelve a sesionar hasta el 11 de julio, hasta el 20 de julio, se reinician las sesiones del Congreso, la segunda legislatura del año 2024.
Pero ayer concretamente se aprobó ampliación del cupo de crédito para Colombia por 17.601 millones de dólares. Con esta partida se busca básicamente no entrar en default. Default es básicamente la cesación de pagos, o sea que Colombia no pueda pagar la deuda externa y particularmente unas deudas de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional y algunas inversionistas. Entonces le da confianza y ya con esto se quita ese nubarrón de la posibilidad que el dólar llegue hasta 5.000 pesos, porque ya Colombia realmente con esto da estabilidad, le da confianza a los mercados internacionales, porque se amplió el cupo de crédito, repito, en 17.601 millones de dólares y llegando a un techo de 80.500 millones de dólares. Si uno compara con los otros gobiernos, pues en los dos gobiernos de Uribe también se hicieron por parte del Congreso de la República ampliación del cupo. O sea, esto de la deuda externa no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Nosotros venimos endeudados desde la época de la colonia con España, después con Inglaterra, ahora pues con Estados Unidos, con fondos de inversiones privadas, con particulares y también con el Fondo Monetario Internacional, o sea, con las entidades multilaterales que son Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, esto ha despejado, Jimena, la situación. Y de otro lado, pues, como Jimena lo viene comentando, pues también acá el cambio climático también afecta a Colombia y también a la economía nacional. Entonces, eso es lo que estamos evaluando acá, si realmente nosotros podemos mitigar en alguna medida con los recursos que tiene Colombia, mitigar la situación que se está presentando. Y de otro lado, también acá en Colombia se aprobó el marco fiscal de mediano plazo que también despeja el horizonte. ¿Por qué despeja el horizonte? Con esa pregunta que hace Jimena, es lo relacionado con el respeto o el cumplimiento de la regla fiscal. Eso lo ha anunciado el gobierno, que se va a cumplir la regla fiscal. ¿Qué quiere decir la regla fiscal? Pues que los gastos no van a ser superiores al porcentaje que autoriza la regla fiscal. Entre el 3 y el 4,5% puede tenerse un déficit. Ese déficit es entre ingresos y gastos, o sea que los gastos pueden superar los ingresos hasta ese límite que establece la regla fiscal. Si Colombia llega a pasar de ese límite, pues naturalmente también genera desconfianza en el mercado internacional. Entonces, esos dos elementos han sido importantes para conocer qué va a pasar en los próximos años en la economía colombiana. Y de otro lado, pues la reactivación económica que también se está buscando que se dé especialmente en el sector agrícola y en los sectores no tradicionales en materia de exportaciones. Ayer estuvimos también en un evento con la Academia de Ciencias Económicas, y en la Academia de Ciencias Económicas también se vieron 3 momentos históricos de Colombia, básicamente en el gobierno del presidente Pastrana, el gobierno del presidente Samper y el gobierno del presidente Barco. Vamos a escuchar al exministro José Antonio Campos, que es uno de los pocos ministros que han estado en 2 oportunidades. Otro ministro que estuvo 2 veces fue el exministro Abdón Espinosa Valderrama. Y en este caso el exministro José Antonio Campos fue ministro de Hacienda del gobierno Samper y ministro de Hacienda del gobierno Gustavo Petro. Él nos va a comentar en este análisis que se realizó ayer en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas las características y lo que estaba comentando hace unos minutos. O sea, Colombia viene con una historia de deuda pública hace mucho rato. En los gobiernos de Uribe hicieron 2 adiciones de cupos de endeudamiento. En el gobierno de Santos, los 2 periodos también se hicieron 2 adiciones de endeudamiento. En el gobierno de Pastrana también se realizó una ampliación de deuda, de endeudamiento hasta por 16.000 millones de dólares. De tal manera que esta es una situación crónica. Pero miremos y escuchemos y analizamos a José Antonio Campo en este análisis del gobierno del salto social. El Congreso de la República aprobó el plan plurianual de inversiones. Digamos, fue un proceso novedoso, digamos, y fue muy interesante. El plan de desarrollo del salto social pues tenía 2 grandes prioridades que eran el desarrollo social y la infraestructura. Y en ambos ya hablaré un poco más de lo social, pero en la infraestructura cabe señalar que el elemento novedoso que comenzó a verse ya se había iniciado en la administración Gaviria, pero se hizo realmente fuerte la administración Samper, fue la inversión privada en infraestructura, que comenzó a ser muy significativo. Y claro que uno puede decirse mucho más en el sector energético y pues, en electricidad y en telecomunicaciones, y mucho menos en transporte. La verdad que digamos, en gran parte hubo unos problemas que todavía tenemos que hacer hasta nuestros días.
La inversión en infraestructura aumentó al 3%, un pico del 5% del Producto Interno Bruto. En el 97 se mantuvo en el 4% del Ahí tengo unas comparaciones, te muestran que esos niveles son muy altos con el Producto Internacional. O sea que hubo mucha inversión en infraestructura durante la administración. Estos son dos aspectos importantes del plan de desarrollo del presidente Samper. El tema que el título del plan de desarrollo era el salto social y tenía dos elementos. Uno, hacer una reducción de la brecha social, o sea que tratar de construir más equidad en el país. Y el otro, el de infraestructura. Entonces, eso siempre, todos los planes de desarrollo han tenido pues el deseo de mejorar las condiciones económicas y las condiciones de vida de la población. Algunos lo logran más, otros menos, pero esa es básicamente la situación que se está presentando. También escuchamos al exministro Juan Camilo Restrepo y le damos la bienvenida a Alejandro Velandia para un panorama económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingenieros de sonido Luis Daza, Santiago Millán y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Es interesante escucharlos a todos y estos análisis, pero Luis Alberto, recordemos que, por ejemplo, en el gobierno de Samper, pues la verdad el crecimiento no fue muy bueno, ¿no? Y yo no sé cuál es el salto social que ellos llaman, porque el salto social no es hacer gasto. Yo creo que el salto social es hacer inversiones que generen empleo de largo plazo, como lo son, por ejemplo, las industrias de valor agregado, y también desarrollar el campo y el sector energético. Claro que creo que fue en el gobierno de César Gaviria, entrando el de Samper, donde se encontró Cusiana, ¿cierto? ¿Recuerda? Sí. Que eso obviamente fue muy interesante porque Colombia solo contaba con el petróleo que ven en Arauca. En esa época me acuerdo. Ya después, de ahí para allá, hay una cosa que hay que aplaudirle a Álvaro Uribe, que fue el desarrollo del sector petrolero. La ronda, precisamente, de los nuevos campos exploratorios, tanto onshore como offshore, o sea, todo lo que queda costa adentro o costa afuera. Entonces es importante mirar porque, por ejemplo, cuando nos tocaron los precios altos del petróleo, eso no fue un accidente, es como dicen los factores de la suerte: estar preparado, ser audaz y estar en el momento indicado. Y obviamente, como el país venía en un desarrollo del sector petrolero, pues obviamente los precios del petróleo nos sirvieron mucho también, pero gracias a que ya había una política de desarrollo, por ejemplo, en el sector energético, y también recordemos que en esa época llegamos a tener casi un crecimiento del 7% anual, ¿no? Una maravilla. Y otra cosa muy positiva, Luis Alberto, yo me acuerdo que estaba en los Estados Unidos cuando estaba empezando la crisis financiera global. Recuerdo que el dólar estaba en 1.680 pesos, pero el país venía tan fuerte, Luis Alberto, que con la caída tan brutal que tuvo muchos países del mundo y muchas industrias a través de la crisis financiera del 2008, Colombia no entró en recesión. Sí se desaceleró y rebotó, pero no llegó a tocar números rojos, y eso fue que la crisis con más pérdida de activos en toda la historia del planeta, ¿no? Escuchemos a el doctor Juan Camilo Restrepo para llevarnos al gobierno del presidente Pastrana. Recordemos que también estuvo Carlos Rodado Noriega, que estuvo también en este equipo del gobierno, y especialmente en el gobierno anterior, porque estuvo en el de Misael Pastrana Borrero cuando crearon el sistema UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Y pues obviamente... ¿En qué gobierno se creó? El gobierno de Misael Pastrana Borrero con el ministro Rodrigo Llorente. ¿Qué año fue? Eso, pues el año no lo tengo aquí exactamente. Más o menos. No lo tengo acá a la mano para no caer en ninguna impresión, pero el gobierno de Misael Pastrana Borrero se creó el sistema UPAC y lo creó pues el ministro de su momento, Rodrigo Llorente, para darle, digamos, un impulso a la construcción a través del ahorro. Entonces la gente ahorraba y se le prestaba para comprar la vivienda. Se deformó este sistema cuando se le aplicó que no se iba a seguir haciendo los incrementos por la inflación, sino se le aumentaba también el DTF, o sea, la tasa de interés del mercado. Esta tasa fue subiendo y las gentes se quebraron, porque la gente no podía, les tocaba entregar sus viviendas. Los arquitectos, obviamente, se quebraron muchas compañías de arquitectura, de ingeniería, porque adquirían un crédito en el banco y cada mes iba subiendo las cuotas, y la gente no podía subirle cada mes las cuotas para pagar las cuotas de los apartamentos, y se quedaron con muchas propiedades, y muchos ingenieros, arquitectos fueron rematados, hipotecados, en fin, y realmente fue una hecatombe económica la que se presentó en ese momento. Recordamos que el doctor José Gregorio Hernández fue en la Corte Constitucional, fue quien elaboró la sentencia por la cual
se tumbó el sistema UPAC, que para muchas organizaciones del sistema UPAC se llamaba la Unidad para Atracar Colombianos, porque precisamente tumbaban a la gente con este sistema. Y ayer en esta reunión que se estaban celebrando en la Contraloría General de la República, los 70 años de la revista de Economía Colombiana, pues les recordaba eso, porque tuve la oportunidad de hablar con Carlos Rodado Noriega y recordarle que realmente fue esa fórmula, cuando se desvió el sistema en su comienzo tenía buenas intenciones, estaba atado a la inflación, entonces subía par y paso con la inflación, los salarios subían con la inflación, entonces todo estaba sincronizado. Pero cuando se disparan las cuotas, entonces la gente, el sistema se revienta, obviamente entra en crisis hasta el mismo sistema financiero, porque no pueden recuperar el crédito que tenían otorgado, y viene la hecatombe, la entrega de apartamentos. Entonces, eso es una historia bien interesante recordarla, ¿no? Hay una cosa que adicional a eso, recuerdo mucho, que yo hasta logré abrir CDTs en el BCH, en esa época, ¿no? Que era el Banco Central Hipotecario. Me acuerdo que Gran Ahorrar también en esa época daba intereses muy buenos. Bueno, la mayoría de los bancos en ese momento no era un banco Gran Ahorrar, sino era una Corporación de Ahorro y Vivienda. Corporación de Ahorro y Vivienda, así como Ahorramás, creo que todas, había. Y vivienda, otras. Todas eran corporaciones de ahorro y vivienda. Se transformaron en bancos. Yo recuerdo una cosa, Luis Alberto, que hay que mirar también, que era un componente, que el control de la inflación en ese momento era precario. Usted recuerda que en esos años, Pastrana, Samper, la inflación era del 20 al 30%, fluctuaba, y hasta más. Creo que en el gobierno de Samper, si no estoy mal, llegó a tocar la inflación por encima del 30%, 40%. Me acuerdo que una vez hubo un pánico, que llegaron las tasas, no me acuerdo si era de los bancos, si creo que eran los bancos, al 60%. Sí. No sé si usted lo recuerda. Sí. Entonces, obviamente, sí se da cuenta que eso lleva al movimiento sistémico. Precisamente, ¿por qué? Porque eso descuadra los balances, descuadra los números, descuadra la inflación, descuadra las tasas, y eso empieza el efecto dominó, y ahí es donde se rompe porque la gente no alcanza a pagar eso, ¿no? Sí, ayer hablábamos de eso precisamente con el doctor José Antonio Campo, con el ministro Juan Camilo Restrepo, con Carlos Caballero Argáez, que también estaba en la reunión, y hablábamos de eso. A veces por defender la banda cambiaria, por defender la tasa de cambio, se sube la tasa de interés, y generó esa crisis tan bárbara, porque subía la tasa de interés, subía la inflación, no se podía controlar la inflación porque la inflación sigue detrás de la tasa de interés. O sea, a la medida que suba la tasa de interés, suba también el precio del dólar, pues naturalmente se descuadernó la economía. Eso pasó históricamente y ellos lo reconocieron, pero escuchemos al exministro Juan Camilo Restrepo hablando precisamente de esa época de la crisis asiática, y la crisis asiática cómo impactó a Colombia. Eso quiere decir los 90, ¿no? Sí, los 90. Eso quiere decir que hay dos factores, uno externo, siempre hay dos factores que influyen en la economía colombiana, no solamente lo interno. Obviamente lo interno también, para bien o para mal, incide. Pero hay factores externos que no los puede controlar un ministro de Hacienda aquí de un país pequeño. O sea, el ministro de Hacienda de Colombia no puede intervenir en la FED, no puede determinar la política económica de los Estados Unidos, ni la de China, ni la de Rusia, ni la de Japón. Pero él sí puede intervenir en la del país. Puede intervenir en el país. ¿Y a qué voy con esto? Por eso van dos factores, el factor interno y el factor externo. Y en eso estuvieron de acuerdo todos los exministros. O sea, nosotros recibimos la economía y tenemos dos factores. Uno externo, crisis asiática, y escuchemos a Juan Camilo Restrepo explicando los factores externos. América Latina, por supuesto. Y a renglón seguido nos llegó el coletazo grande de la crisis del sudeste asiático que ha mencionado José Antonio en todo su rigor. Esa crisis del sudeste asiático fue violenta, fue muy fuerte, no solo para Colombia, para toda América Latina y para muchas otras países, con decirles nomás que Colombia tuvo un crecimiento negativo como lo tuvieron prácticamente todos los países de América Latina en ese año oscuro, incluida Chile, que era un país bandera, que aquel año tuvo un crecimiento negativo. Esos primeros tiempos de la administración Pastrana Arango también estuvieron marcados por lo que fue probablemente la crisis financiera más aguda que ha tenido el país en las últimas décadas. Hemos tenido dos crisis, una durante los tiempos de la administración Betancourt y otra a plenitud cuando recién se posesionaba Andrés Pastrana y durante su primer año de gobierno.
Esa crisis estuvo vinculada a la crisis asiática, naturalmente. Cerramiento de créditos públicos y privados, multilaterales. El decaimiento de la economía llevó a que hubo un deterioro violento de la cartera bancaria. Hubo una preferencia por la liquidez hasta el punto de que prácticamente el 90% de los pasivos bancarios en aquel momento se concentraron en el cortísimo plazo, agregándole fragilidad. Y empezaron pues a desfallecer muchas entidades financieras. Nuestra política fue la de no regalarle, y aprovecho la ocasión para decir una vez más eso, y como está escrito, no se le regaló un centavo a los banqueros privados. Se les surgió para que recompusieran el patrimonio de las entidades de las cuales eran accionistas, y sus patrimonios estaban cayendo por debajo de los mínimos legales. Y de la mano con el Fogafín se ayudó para que hubiera un proceso de capitalización, previas condiciones de prenda que tuvieron que dejar los banqueros de sus acciones hasta que se restablecieran los mínimos legales en materia de solvencia y de capital. Una crisis bancaria de las dimensiones como las que nos tocó vivir es algo inmensamente traumático y estresante para la economía, para el sistema de pagos, para la confianza pública. Porque a veces se olvida algo muy elemental. Cuando un banco hay que intervenirlo con miras a su liquidación y con cerramiento de puertas, como se hizo el manejo de muchas crisis financieras en el resto del continente en aquel momento, donde también las hubo, quienes resultan directamente afectados son los cuentavientes, los cuentacorrientistas y los ahorradores, porque ya para ese momento de la vida de un banco el patrimonio está perdido y el valor de los capitales invertidos por sus dueños también lo está. Entonces nuestra preocupación era cómo salvar la fe pública, cómo mantenerla, cómo evitar una cerrazón generalizada del sistema bancario en Colombia. Hubo que intervenir algunos bancos, pero otros muchos, repito, sin darle ninguna gabela ni ningún privilegio. 70 años de la revista de Economía Colombiana que elabora la Contraloría General de la República. Con motivo de estas celebraciones estuvimos participando de la historia económica de Colombia, que es tan importante, que lo hacía aquí el doctor Oscar Lozano. Nos recordaba cada viernes en Panorama Económico las etapas de la historia de la economía colombiana. O sea, que la historia de la economía no se hace en un día, en 2 días. Los procesos económicos tienen décadas para desarrollar ciertas actividades, modelos económicos que se desarrollan. Aquí también estuvo María Mercedes Cuéllar, que fue directora de Planeación Nacional, también fue ministra y estuvo en el gobierno del presidente Barco y parte del presidente Gaviria. Y también, pues, para precisarle la pregunta que hace un momento hacía Alejandro sobre el UPAC, que fue en 1972 la fecha exacta de su creación. Y desde luego es la etapa del gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero. Entonces, el hijo, Andrés Pastrana, transformó la UPAC en la UER, que es la unidad de valor real, y otros lo llamaron la unidad para volver a robar, porque sencillamente volvían a tumbar a los colombianos. O sea, esa fue una etapa muy compleja, muy difícil, y muy pocos lo reconocen. María Mercedes Cuéllar, por ejemplo, en su intervención, reconoce que aquí en Colombia no se hizo apertura económica, que aquí nunca existió, cosa que pues obviamente le dijimos ahí mismo en la reunión, que realmente no le estaba diciendo la verdad al país, porque ya el exministro Rudolf Holmes ha reconocido... Ella, ¿no? No, espérate. Reconoce Rudolf Holmes en la reunión que también ha estado presente con nosotros, que sí hubo apertura económica.
Sencillamente lo que pasa es que después el expresidente Gaviria nos decía alguna vez en alguna reunión, dijo, lo que pasa es que no la hemos desarrollado a plenitud, nos falta desarrollar a plenitud y por eso son las fallas. Pero no se trata de eso, no se trata de confundir la gente porque en Colombia sí pasaron dos cosas concretas. Se desindustrializó el país y se quebró el campo colombiano. ¿Pero por qué lo dijo ella? Es para desglosar bien el tema. Sí, vamos a escucharla a María Mercedes Cuellar. Escuchémosla precisamente. Este es un adelanto. Pero escuchemos a María Mercedes. Porque hay que saber las bases. Las bases, exactamente. Se armó una huelga muy grande de los artesanos promovida por Ambrosio López y Florentino González, todavía no matar, le tocó salir del país y hasta ahí llegó esa política en ese momento. Luego la volvió a tratar de hacer Alfonso López Miguelsen, cuando estaba Rodrigo Botero, el ministro, que también se presentó un gran problema con la ANDI. Bueno, yo creo que Rodrigo acabó saliendo del ministerio por cuenta de esa idea, de manera que cuando se planteó esto, pues era realmente un cambio grande con el cual había que tener mucho cuidado con la forma como se hacía. Por eso pues una de las cosas más importantes que se le dedicó mucho tiempo fue hablar con el sector privado para que no torpedeara que se hiciera esta política, porque se consideraba que era benéfica para el país. Se comenzó abriendo lentamente el comercio exterior, se resolvió que era gradual y que los aranceles iban a subir, ¿no?, con base en unas encuestas y tratar de proteger la economía con aumentos de la tasa de cambio. ¿Eso en qué acabó? Eso acabó mal, pero acabó mal en el gobierno de Barco, en el gobierno de Gaviria, porque cuando llegó Gaviria al ministro, pues Rudy, en fin, cuando llegaron al gobierno, la inflación se había subido, que era lo que les mencionaba antes, en parte porque buena parte de la devaluación se volvió inflación. Entonces la decisión que se tomó en ese momento fue bajar los aranceles de un solo golpe. Y eso sí, creo que fue fatal. Fue fatal porque muy rápidamente todas las fuerzas, pues, digamos, las fuerzas políticas y la industria, la agricultura, se entraron a buscar promover medidas como fitosanitarias y de distinta índole para cerrar totalmente la economía, cosa que efectivamente pasó. Hay un estudio muy interesante de Jorge García que demuestra cómo la protección en el país, el año que estuvo más bajita fue el último año de Barco, 1990. De ahí empezó a subirse la protección nuevamente. O sea que esto lo que hizo fue cerrar la economía más de lo que estaba. Y con algo que es bien interesante, que es difícil de entender, que es que todo el mundo cree que la economía se abrió, la economía nunca se abrió. Yo creo que si la economía se hubiera abierto, de golpe estaríamos con unos niveles de producción mucho más altos, como aparece por ejemplo en todo el suroeste asiático, o como ocurrió en Chile. Chile en 20 años arrancamos de unos niveles de productos per cápita similares, y hoy en día tienen 2,5 veces el PIB per cápita. Ahora, los asiáticos ni hablar, partieron de ser los países más pobres del mundo a ser uno de los más ricos del mundo en términos per cápita. Pero esto nunca pasó. Y entonces llevamos 20 años diciendo ya que acabó con una política que nunca se hizo, lo cual es bastante curioso. Ahora, en términos de tratado de libre comercio, yo no sé por qué yo no le seguí la pista, pero realmente dejaron morir esa autorización que ha costado mucho trabajo conseguir en la época de Barco. Y vinieron ya en el gobierno de Álvaro Uribe en el 2006, vinieron a volver a abrir el Tratado de Libre Comercio. Se demoraron como 5 años, como hasta el 2012, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo, pero 20 años después de lo que se había tratado de hacer en la época de Barco, se logró ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue firma del Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que esto que les estoy contando, y no voy a extender más, son anécdotas y circunstancias que pasaron y que hacen que ese gobierno, a pesar de que se ha reconocido mucho por otro tipo de cosas, tenga una historia interesante en lo que fue la parte económica, que yo creo que fue muy exitosa, y que cuando llegó el gobierno de Gaviria, la economía estaba totalmente saneada y el país estaba funcionando bastante bien. Estos son los comentarios de María Mercedes Cuellar de Martínez, que fue directora de Planeación, ministra de Estado, y comentando precisamente las etapas del presidente Virgilio Barco, el presidente Gaviria, y cómo se desarrollaron, dijéramos, la política, ellos la llamaron en su momento de modernización económica.
Sí es importante tocar unos puntos, hacer memoria y hacer análisis, ¿no? Porque, profesor Luis Alberto, aquí no se trata de que nadie es responsable, de que todo es culpa del sol, la lluvia, las estrellas, la tierra, o sea, todo el mundo, nadie se hace responsable, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué están en ciertos cargos? Para no hacerse responsables, ¿sí? Cuando uno no se hace responsable de algo, porque siempre pase algo bueno o pase algo malo, pues toca hacerse responsable y decir qué fue lo que pasó. Pues con eso no se le va a acabar la vida, y al contrario, creo que uno se vuelve más valiente, porque hay muchos presidentes, Luis Alberto, de bancos centrales que han cometido errores, pero en la segunda vuelta han aprendido y han corregido, ¿sí? Algunos casos, no son todos, pero muchos, por ejemplo, estuvieron en países donde estaban con alta inflación y ya en la segunda vuelta bajaron la inflación. Esto, por ejemplo, no lo voy a decir como presidente, como ministro de Hacienda o del Tesoro, sino como presidente de país. Usted se acuerda de Alan García, ¿no? Sí, claro. En el primer gobierno de Alan García la inflación estaba por el techo. Perú venía con una inflación altísima, pero ya en la segunda venida del gobierno de Alan García manejaron muy bien la inflación y el tema de desarrollo de Perú fue muy bueno económico, ¿sí? Entonces sí nos damos cuenta que es importante ser responsable precisamente a los que manejan los sectores sensibles de la economía y los que precisamente, lo que yo decía un día, la democracia es importante y es buena, pero cuando hay mucha ignorancia se vuelve peligrosa. ¿Por qué? Cuando un presidente se maneja a punta de populismo, sabe mucha poesía, enreda al pueblo, engaña a la gente, lleva un país a la inviabilidad, pues obviamente es un tema que no es positivo y que se le debe hacer control. Pero un presidente que compra un Congreso, el Congreso que se vende por unas monedas que tiene que representar al pueblo, entonces esa dinámica no se sale y no se rompe. Colombia ya se sabe, y eso se ha dicho en varios foros, que tiene que cambiar el sistema para que la corrupción cambie, ¿sí? ¿Cómo es eso de que entre los mismos poderes ejecutivo, judicial y legislativo están entrelazados entre ellos se eligen y entre ellos se hacen pasito y entre ellos se juzgan? Entonces, si no hay, no sé si Luis Alberto vio esta semana que en México hay un proyecto de ley, Luis Alberto, para que los magistrados se nombren con elección popular. Sería una maravilla. Eso creo que también lo hacen en Estados Unidos, no sé si es con fiscales de distrito u otra forma no me acuerdo si son magistrados o fiscales, que eso sí se hace en Estados Unidos y que la gente los elige, ¿no? Y en otros países hacen eso. Entonces, cuando hay transparencia, mire lo que pasaba en Perú. Se destapaba cada rato la corrupción y todos los presidentes, creo que de los últimos periodos, Luis Alberto, tuvieron problemas con la ley, ¿sí? Y la ley los ejecutaba. Obviamente también es cierto que los que estén en la ley sepan, por ejemplo, mucho de dinámicas económicas, porque si un magistrado va a decir una sentencia, una ley, va a cambiar una ley, va a frenar algo, y si no tiene conocimiento del impacto económico, pues puede llevar un país a un descalabro económico, a un abismo, ¿no? Entonces es importante mirar eso, pero hay que resaltar un factor muy importante que usted estaba hablando. La deuda, me acuerdo que en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe bajó y llegó a estar en un margen sobre el Producto Interno Bruto del 35 al 40%. Fue algo muy bueno, muy positivo. Se trató de achicar al Estado, se trató de mejorar eficiencia, y hay una cosa para decir en el tema de la deuda. La deuda es buena siempre y cuando se use para producir, no para que se desaparezca en gastos en el mercado o, peor en este caso, en el uso de burocracia. ¿Cómo es que nosotros, Colombia, no estábamos pasando por una buena situación y este gobierno le da que por crear un Ministerio de la Igualdad, donde crea más de 1.300.000 millones, más otros gastos adicionales, más otras cosas que hemos hablado acá, que es, por ejemplo, que el tema del servidor público deje de tener tanta prebenda y deje de ser tratado aquí en este país como si fuera un rey o una reina que tuviera que tener ciertos privilegios. Las personas que trabajan en sector público para servir a la gente se suponen que tienen don de la gente, se supone que tienen esa facilidad, ese gusto por servir a la gente y por cuidar el país, cosa que hacen, por ejemplo, en Suiza, Luis Alberto, cosa que hacen en los países nórdicos, que allá los servidores públicos no andan en camionetas blindadas, con 20 escoltas, con 4 camionetas, con los megalujos y privilegios, ¿sí? Ellos cogen servicio público. ¿Qué mejor que ver un servidor público? La gente sería feliz, Luis Alberto, ver al servidor público irse en tranvía, irse en el Transmilenio. Tranvía lo decía por muchos países nórdicos, que precisamente la gente se encuentra con los senadores en el bus,
se encuentra con los senadores en los trenes. Entonces es una maravilla. Entonces sí se da esa simetría de que un servidor público está para servir a la gente. Y no de que aquí en Colombia busquen el servicio público es para volverse ricos o tener el gran poder y los grandes negocios o las grandes palancas para influir en la vida nacional como si fueran reyes o reinas. Sí, hagamos un recorderis. Vean, el gobierno de Andrés Pastrana le dieron un cupo en el año 1999 por 12.000 millones de dólares, cupo adicional que le autorizó el Congreso de la República. Y en el gobierno del presidente Uribe, en el año 2002, le dieron un incremento de 16.500 millones de dólares como cupo adicional de crédito al final de año. Y en el 2009 le dieron otro cupo adicional en su segundo gobierno de 4.500 millones de dólares. Y en el gobierno del presidente Santos le autorizaron 2 cupos de endeudamiento, uno por 10.000 millones en el 2013 y otro por 13.000 millones en el 2015. En el gobierno del presidente Duque, Iván Duque, le autorizaron un cupo adicional de crédito de endeudamiento en el año 2020 por 14.000 millones y llegó a tener un total de 70.000 millones la deuda en dólares, la deuda externa. Entonces, en este gobierno le dan 17.607, que fue lo que autorizó ayer el Congreso de la República, de cupo adicional para obviamente cubrir los compromisos de corto y mediano plazo con la banca multilateral y un total de 87.000 millones de dólares como techo de la deuda. Entonces, eso es, dijéramos, lo histórico. O sea que en este momento pasaría de 70.000 a 87.000 millones. No, porque en el gobierno pasado quedó un poco. Sí, no, el gobierno pasado cerró más, sino en ese momento, en el 2020 estaban 70.000, pero obviamente tiene que ir sumando año tras año. De acuerdo. 21 el año 2022 para cerrar los techos. O sea, estamos hablando para el año 2020 estaba en 70.000 millones, después sube a 80.000 y último sube a 87.000. No, pero entonces hay algo mal, porque entonces usted está diciendo que antes de ayer estaba en 80.000. ¿Sí? Estaba en 70.000. ¿No me decía que en el 2020? Sí, exacto. ¿Al fin qué? Estaba en 70.000. En el 2020. El techo. Y le dan ahorita un cupo adicional de 17.607, ¿en cuánto queda? Para 87.000. Exacto. Ya, esos 17.000 millones de dólares adicionales. Eso, exactamente. Pero hay que mirar eso, en qué porcentaje sube la deuda. Es que hay una cosa que recordar a los oyentes, profesor Luis Alberto, que el país entre más deuda tenga y el país tenga déficit comercial, déficit presupuestario y otros déficits, obviamente eso dispara de una vez las alarmas en las calificadoras. Sube el interés. Al subir el interés, el país empieza a entrar más en inviabilidad económica y las calificadoras bajan más la calificación. ¿Por qué? Porque si el país no es más productivo, se endeuda más y tiene que pagar más intereses, pues ¿de dónde tiene que pagar esos intereses? ¿Con más impuestos o con reducciones en el presupuesto? Pero este país, como no sabe de reducciones, incrementa el gasto público, incrementa el recaudo, y al incrementar el recaudo, pues obviamente los sectores de la economía se castigan y el consumo se castiga. ¿Cómo se va a desarrollar país, no? Yo por eso digo, Luis Alberto, no sé si usted recuerda la crisis del 2008, Grecia, repito el grupo, Portugal, los PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Llegaron a empezar, ¿usted se acuerda que España manejaba deuda de 40-50%? Hoy en día la deuda de España es por encima del 100%. Grecia llegó a sobrepasar el 200%. Italia, ni hablar, también pasó el 100%. Irlanda también tiene la deuda por encima del 100%, pero mire tan juiciosos que hoy en día ya la bajaron del 100 y la tienen aproximadamente por el 50%. Entonces sí se da cuenta de Luis Alberto que hay que manejar el país también como una empresa eficiente. Y los irlandeses tienen mucha producción en este momento. Tienen una de las empresas revelación más importantes del mundo que no trabaja directamente con exploración de materia prima, sino con una compañía de servicios que se llama Ryanair, que es una de las aerolíneas más grandes del mundo en uno de los países más pequeños del mundo. Entonces, con unas tasas tributarias del 15%. Entonces, si se da cuenta, Luis Alberto, que hay que llamar a los administradores del país a que se vuelvan eficientes y que sepan realmente qué es inclusión, que es eliminar la pobreza y que es realmente la inversión social, porque la inversión social no es que el político llegue ya con una cantidad de dinero a regalar, porque ese dinero se desaparece. Si llega con una idea de, por ejemplo, ampliar unas salas de Ecopetrol en el tema de carbón, en el tema de energías limpias, energía solar, si llega una población a desarrollar empresa, crea trabajo, genera un activo y ese activo genera un valor. Adicional a eso,
la empresa, como circula con acciones en Colombia, se vuelve un buen activo de refugio para que los ahorradores no dejen la plata en su banco, sino inviertan en acciones que generen un valor. Entonces sí nos damos cuenta de ese círculo virtuoso tan interesante que se puede generar cuando hay una buena administración financiera y cuando se estimula el ahorro y la inversión productiva. Vamos a noticias positivas y tenemos al director de la Fundación Corona, que nos comenta cómo han venido desarrollando en la ciudad de Buenaventura un programa integral, la Fundación Carvajal, la Fundación Corona, USAID de Estados Unidos, para formar jóvenes innovadores, líderes que hagan, pues obviamente, los cambios que necesitan estas regiones apartadas de Colombia. Y como Panorama Económico se conecta con las regiones, escuchemos este análisis que hace Nicolás Uribe, director de esta fundación, de las inversiones que han realizado allí para trabajar y transformar la vida de esta región del país. Hoy nos acompaña Daniel Uribe, director de la Fundación Corona, para hablar de un tema significativo que es Buenaventura y un programa integral que desarrollan varias entidades, una de las entidades internacionales USAID y varias fundaciones en Colombia, pero particularmente la Fundación Corona se ha vinculado a un programa social de innovación y obviamente de desarrollar las capacidades de la población de este territorio, especialmente jóvenes. Entonces, Daniel, cuéntenos inicialmente cómo ha sido, digamos, el desarrollo de este programa, la génesis, cómo han avanzado y, desde luego, el término que tiene este programa por la limitación de recursos, cómo ha participado la Fundación, también en Buenaventura, cómo vamos, todos los programas que ustedes han irradiado en esta zona en coordinación con varias entidades. Luis Alberto, pero muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con usted y con oyentes qué ha pasado en Buenaventura desde muchos aliados. Activa Buenaventura, que es el programa al cual usted hace referencia y que tuvimos la fortuna de presentar la semana pasada, los legados que se han construido a lo largo de 5 años, inició como una iniciativa de USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, queriendo promover programas donde el sector privado pudiera tener un rol para el desarrollo local, creando capacidades cada vez más en los territorios. Es un programa que se llama el GDA, que promovía USAID. Y acá nos unimos 9 socios, además de la cooperación de Estados Unidos. La Fundación Carvajal, siendo un socio muy importante como el socio ejecutor, nos unimos IRI, Movilizatorio, el Instituto, la Fundación Corona, Gracias del Presidente, la Fundación Ford y otros, entre los cuales lo que queríamos era cambiar la perspectiva de cómo uno promueve participación en Buenaventura, participación multiactor, donde está el sector empresarial, la sociedad civil, fundaciones y actores locales, queriendo cada vez más ir construyendo un tejido social, fortaleciendo la confianza y permitiendo realmente que los bonaverenses puedan tomar decisiones hacia su mejoría de calidad de vida y proyectos de interés. En estos 5 años, yo creo que lo más importante es que se fue construyendo con Buenaventura y con actores locales de Nueva Buenaventura herramientas para ir promoviendo esta participación. Herramientas tales como, usted bien lo mencionaba, Buenaventura, ¿cómo vamos? Pues ¿cómo vamos? Es una herramienta que venimos trabajando en la Fundación Corona desde hace más de 25 años. Hoy en día está en más de 20 territorios, pero creíamos desde este programa que en Buenaventura era muy importante contar con información frente a la calidad de vida para poder tomar decisiones informadas desde la alcaldía, pero desde los actores locales, empresarios y otros. Adicional a esta herramienta se trabajó una herramienta como Marea Digital. Marea Digital, para compartirle, es eso que hoy en día estamos logrando por cambios en la tecnología, es que la ciudadanía pueda aportar opiniones y sentimientos de qué necesidades hay a nivel local. Se llaman como datos creados por la comunidad o Community Driven Data. Y se ha logrado tener más de 1,000 participantes creando necesidades en diferentes temáticas y cómo pueden ser corresponsables en soluciones, digamos, los bonaverenses con la alcaldía y con otros actores. Se trabajó algo muy importante que se llama deliberatura. Deliberatura es algo muy importante, algo que ustedes manejan, y es cómo logramos fortalecer que la participación del gobierno, o sea, de la alcaldía de Buenaventura o el consejo, sea más abierto a la ciudadanía. Vigilamos en día Estado abierto, gobierno abierto. Y se logró hacer unas acciones muy importantes como consejo en la calle. Ahorita podemos entrar más en detalle en cada uno de esos. Y por último, y no menor, se logró trabajar en el liderazgo, en un liderazgo público. Se formaron más de 1,500 líderes queriendo trabajar pues, el desarrollo local desde su visión. Entonces, y en próximos programas daremos más detalles de lo que está haciendo la Fundación Corona en esta ciudad muy importante, el puerto más
grande que tiene Colombia para las exportaciones. Entonces, la gente que tenga una calidad de vida en Buenaventura, pues es determinante, porque allí pueden tener un puerto más grande, pero la gente vive en la miseria, y eso no es correcto. O sea, si hay crecimiento económico y hay desarrollo, eso es integral. Y si no hay desarrollo, naturalmente solamente tenemos cifras de Producto Interno Bruto, pero no tenemos gente detrás de esa calidad de vida. De acuerdo, Luis Alberto, hay una cosa clave, que recordemos que Colombia tiene 2 océanos, tiene uno por el Pacífico, que es donde queda el puerto de Buenaventura, y también está Tumaco, ¿sí? Estas ciudades deberían ser de las más desarrolladas de Colombia precisamente, ¿por qué? Pues por el comercio, ¿no? Que dan los puertos, que son el puente para comerciar, por ejemplo, con países de Sudamérica, con también países de Centroamérica, de Norteamérica y hacia Asia. Y en el caso del Caribe también, que está el puerto de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, que también se desarrollen esas ciudades, obviamente sin descuidar a Bogotá, porque recordemos que los que viven en Bogotá, los que aman Bogotá y los que quieren a Bogotá, recordémosle pues es que es el motor de la nación, porque más del 25% de lo que genera la nación está en Bogotá, ¿no? Y Bogotá aporta mucho a la nación y a veces recibe muy poco. Y hay otra cosa que yo también le hago un llamado a los alcaldes de Bogotá: amen Bogotá de verdad, quieran Bogotá y por favor cuiden los activos de Bogotá. ¿Cómo es que es posible que ya tenemos varias administraciones que han dejado caer a ETB? Es una empresa tecnológica, es un sector que tiene mucho por crecer, pero la acción está caída. La empresa no tiene el mejor gestor para poder sacar una empresa tecnológica pues, que esté peleando con las grandes del país, por ejemplo, como Claro, que es del grupo Carso, o Movistar, que es de los españoles, ¿sí? Entonces, si los administradores públicos no llegan solo a los cargos a mirar a ver qué es lo que hay y cómo dan clientelismo y cómo dan una cantidad de cosas, sino quieren esos activos y esas compañías que están listadas en bolsa, como el caso de la empresa de energía de Bogotá, que es uno de los activos más importantes de Bogotá, y también la ETB, pues sería una maravilla que esto precisamente generara un dinamismo no solo de generación de valor para la capital, sino también como un atractivo de inversión para los ciudadanos de Bogotá, Luis Alberto, porque sería interesante para muchos invertir, por ejemplo, en la ETB si está a 100, 150 pesos y la proyección fuera para 1.000 pesos, sería una maravilla y sería algo interesante. Cerrando con indicadores precisamente en Colombia, para todos importantes, miramos el dólar, que venía con un rally de subida. Miramos que la última vela del mes, Luis Alberto, es verde. Y obviamente es con un buen índice de subida, puesto que venía de los 4.800 pesos, que llegó a tocar este mes, y hoy está cerrando en los 4.150 pesos, y hoy está corrigiendo menos el 0,39%. Estaba fluctuando, como decía, entre 4.800, 4.900, y hoy cierra por encima de los 4.150. Cierra con 64, y recordemos que tiene un cierre de menos el 0,39%. Miramos también los datos, recordemos, temas de inflación para Colombia, y también miramos el tema de la tasa de interés. Mirábamos que en el país veníamos con una inflación muy alta, ha descendido mucho, pues ya quedó prácticamente, muchos dicen que estática. Falta mirar la reunión del Banco Central de la República, si deja la tasa igual o la sube. Yo creería que no sería prudente bajarla, porque ya llevamos 2 meses que la inflación está en 2, 3, 4 meses que está entre el 7 y el 8%. Recordemos que el último dato de inflación es el 7.16, igual al mes anterior, esto para el mes de mayo, 7.16% de inflación. Recordemos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3% y que la tasa de interés está en el 11.75%. Se esperaría que esta tasa, creo que en el programa anterior se había dicho que 11.25, es 11.75%, se esperaría que se deje estable hasta que la inflación logre bajar un poco más. Eso, pues, positivo para Colombia, porque generaría también pues un control sobre la economía al tener una inflación más controlada. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo diría que la gallina. ¿Sabe por qué? Sí. Porque es la fábrica que pone el huevo.
Sí, porque si bajan la tasa de interés también es una forma de controlar la inflación, o sea, te empezar a decir, mire, los precios van a ser más económicos, vamos a tener materias primas que se pueden comprar si sean financiadas para producir, se produce más económico y si se produce más económico con créditos de los bancos o de terceros, entonces también es un circuito para bajar la inflación. Pero ¿sabe qué es primero? Hay una discusión interesante, pero ¿qué es primero si lo uno o lo otro? ¿Sabe qué es primero? Y eso lo decía precisamente con Irlanda, con Singapur y otros países. Las leyes que incentiven la inversión, que incentiven la generación de valor, las utilidades y las ganancias. Y menos mal que me acordó de algo, Luis Alberto, que usted lo dije la semana pasada, que se le quieren bajar los impuestos a las empresas, pero se le quieren subir los impuestos a las personas que son los dueños de las acciones de esas empresas. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? O sea, si una persona se esfuerza toda la vida, ¿sí?, por invertir, por tener grandes empresas y grandes cosas, si no se lo quitan por el lado de la empresa, entonces se lo quitan por el lado de ser titular. Entonces, ¿a qué estamos y en qué estamos? En efecto, compensación. Estamos jugando. Compensación tributaria. Claro, y por eso es que el político se vuelve, qué pena que lo diga acá, y obviamente no es como una animadversión, pero se vuelven sinvergüenzas porque al que nada le cuesta, lo volvemos fiesta, y este país con esa ubicación tan estratégica, tan maravillosa que tenemos, y seguimos siendo un país pobre. Imagínense, estamos al lado de un puente comercial de los más importantes del mundo, Panamá. Tenemos Atlántico y Pacífico, puertos en Atlántico y Pacífico. Tenemos energía, que el último presidente quiere cerrarle el cerco a la producción de más energía a través de energía fósil, que es petróleo y gas. Ya se está hablando de que, Luis Alberto, al país ya se está importando gas, ¿no? ¿Se ha escuchado? Sí, pero hagamos un análisis internacional. La secretaria de Estado, Janet Yellen, dice que bajar aranceles de manera abrupta, subir aranceles de manera abrupta para proteger la economía norteamericana tampoco es muy conveniente para las finanzas de la clase media y para los importadores de este país, o sea que se encarecen. Pero ella ha sido parte de eso, ¿no? Sí, esas son de las contradicciones de la política económica en uno u otro gobierno, pero de todas maneras están ya en ese debate económico en los Estados Unidos. Si subir aranceles que propone el presidente, el candidato Trump, sea conveniente para la economía norteamericana, Janet Yellen ya salió a decir eso no es conveniente porque a la clase media y a las empresas importadoras que producen con materia prima del extranjero les va a subir los costos de producción. Caso diferente es cuando la empresa es autónoma en los Estados Unidos y produce toda la cadena con sus insumos de Estados Unidos y no tiene que importar absolutamente nada. Como están en esa guerra comercial que se está planteando y que lo decía también al comienzo del programa, la guerra comercial es que están subiendo aranceles también en Europa a los productos de China. Entonces, esta guerra comercial... Se iba a decir, es que eso tiene un componente que va más atrás, que es el geopolítico, que es la posición y la compensación a nivel global precisamente de esos poderes, esas placas tectónicas, esto por lo que tiene que ver con China, ¿no? De acuerdo. Entonces eso ha generado pues toda una intranquilidad a nivel global, porque realmente la globalización no ya quedó solamente en el papel. Globalizar cuando un país se está protegiendo, cierra importaciones, sube aranceles, o el otro también empieza a subir aranceles. Entonces hay una guerra comercial que no permite que se desarrolle como se tuvo en el siglo pasado el proyecto de globalización, o sea, que las empresas pudieran competir a nivel global y ampliaran sus mercados y tuvieran mayores rendimientos y utilidades. Eso no se va a dar en este presente, en el siglo que estamos desarrollando. Pero Luis Alberto, hay otra cosa clave ahí que es importante, que lo tenía que hacer Trump y lo siguió Biden, que era que dicen esa guerra comercial, decía, no, esto no es guerra comercial, aquí lo que tratamos es de compensar, porque es que el déficit que tenía Estados Unidos, el comercio bilateral con China, era grandísimo. Entonces dijo, ¿cuál guerra comercial? Yo lo que les estoy diciendo es que tengamos la misma ley de apertura entre un mercado y el otro, porque recordemos que en China, Luis Alberto, a ciertos sectores y a ciertas empresas no se les permite operar libremente, ¿sí? Recordemos que el Partido Comunista Chino tiene restricción, por ejemplo, con muchos sectores. Por ejemplo, Facebook no puede operar abiertamente en China, ¿sí? Muchas de las redes que trabajan no pueden operar abiertamente en China. Obviamente esto por el poder de la información. O TikTok tampoco puede operar abiertamente en Estados Unidos, por lo menos ya hay restricciones. Sí, pero eso lo empezaron a hacer precisamente porque dijeron, acá hagamos un juego limpio. Y por otro lado, que es que China también está aprovechando esa mano de obra barata para producir, y esa mano de obra y también las empresas que a veces financiadas por el gobierno a veces producen a pérdida. Entonces van a competir en el mercado internacional, pues obviamente una empresa europea o norteamericana pues no puede competir con esos costos, ¿no? Y obviamente recordemos que China ya hizo también inversiones y compró mucha tecnología y muchos activos de empresas muy eficientes a nivel de tecnología. Entonces ellos ya producen con una masa muy grande, con una buena tecnología, lo que le pasó a los japoneses, pero obviamente el susto es para Estados Unidos y para Occidente. Recordemos, Luis Alberto, que Taiwán
es el país que mejor produce los semiconductores y los chips de más alta tecnología. Donde China vaya a tomar Taiwán, imagínense, China puede dominar el mercado mundial de los semiconductores y la tecnología. Entonces, por eso es que Estados Unidos está tomando estas medidas con Europa, porque es que China llega a obtener esto con su ruta de la seda y el poder militar que ahora tiene, y ese poder comercial, pues imagínense qué será del planeta también, ¿no? Sí, generan grandes enfrentamientos a nivel global. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañemos Jimena Charri, allá desde Los Ángeles, en California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido, Luis Daza. Y una última palabra, ¿sí? Antes de cerrar, precisamente, y a los oyentes y a los que nos escuchan, mirarle el tema de la eficiencia. Y no nos sintamos mal si alguno ha cometido algún error. Lo mejor de cometer los errores es aprender, buscar la eficiencia y volvernos muy eficientes. Y este es un llamado para todos los colombianos y sobre todo los que están en cargos públicos de ejecución económica. Colombia tiene muchos privilegios, Colombia tiene una ubicación, una maravilla, Colombia tiene muchas riquezas, simplemente copiemos lo que está bien de otros países y volvámonos la potencia que estamos destinados a ser, simplemente por la riqueza geográfica que tenemos. Nos encuentran en www.lavozdelderecho.com y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.